Bienvenidos una semana más a Reseñados y vamos con un nuevo vídeo para el canal y esta vez traemos, pues como hemos hecho estas últimas veces, lecturas de abril, pero enfocados a un punto de vista que es el mejor libro que has leído, que tengo entendido que En has el mes leído de abril. mogollonazo en abril Sí, además. la verdad que me ha cundido mucho el mes de abril, no era consciente de que había leído tanto, he leído 5 libros y hay uno de humor negro, thriller, asesinato y sobre todo, sí, mucho humor que me ha gustado un montón, es el que tiene 5 estrellas. Así que hemos decidido priorizar ese tipo de libros. Exacto. Entonces, pues como hicimos la última vez, que nos pareció un formato bastante interesante, Lucía va a comentar brevemente sus lecturas de abril y además, pues vamos a añadir unas recomendaciones, como estaréis viendo por el título y demás, de libros que mezclan sangre y humor. Perfecto. Así que vamos al lío. Vale, pues voy a empezar comentando brevemente cuáles han sido mis otras 4 lecturas del mes de abril y ya luego nos centramos en los asesinos en serie, el humor, la risa y pues todo lo gore de lo que venimos a comentar. Vale, la primera lectura que leí en el mes de abril, me sé el título en inglés y no en español, es The Good of the Goods de Liz Moore. Es un thriller muy atmosférico que se ubica como en un campamento de una familia rica en Estados Unidos, en este tipo de bosques que tienen ellos, que son reservas naturales, con árboles centenarios y lagos, pues en esa atmósfera, y hay un asesinato en el presente y en el pasado. Y al final la excusa del libro es como explorar un poco las relaciones rotas familiares de gente que por dinero, por estatus social y por hacer lo que deberían de hacer, pues al final priorizan todo menos cuidar a sus hijos o a sus mujeres o a sus padres. Entonces, bueno, con el asesinato que ocurre en el presente se va desentrañando también lo que ocurrió en el pasado. Me ha gustado mucho, me ha entretenido mucho, estaba muy enganchada y al final ahonda un montón en, pues eso, en relaciones rotas y en cómo la gente rica pues se sale con las suyas. ¿Te hace daño? Un poco. En español se llama El Dios de los Bosques. La misma traducción. Traducción literal. Que imagino que ya lo habréis dicho porque habré puesto la portada del libro en español. Pues sí. Vale, la siguiente lectura que leí fue La Fortuna, que es el quinto de Blackwater. Me encantó, súper enganchada como siempre. Es la penúltima entrega de la saga. La saga tiene en total 6 libros. El ritmo no decae, lo sobrenatural te sigue asustando y bueno, me tuvo muy enganchada. No quiero extenderme más tampoco sobre este, también fue 5 estrellas porque ya el 1 de mayo terminé el sexto, así que yo creo que esta saga la podemos unificar en un solo vídeo. Pero En general. para el Sí, siguiente. sí, para el siguiente vídeo, lo que Vale. toque. Vale. Otra lectura que leí en el mes de abril fue el quinto de la saga J de Sarah J. Maas. Ya he aprendido, ya no digo Sarah J. J. Maas. Y creo que se llama en español Una corte de llamas plateadas. Vale, yo no lo sabía y este libro, el quinto, es como un spin-off de la hermana de la protagonista. Entonces cuando yo empecé a leerlo y la protagonista no era la de siempre, Feire, me chocó un montón. Es más adulto, más emocional, porque en la protagonista en este como que atraviesa una depresión, entonces se Una habla corte de llamas mucho, plateadas, sí, has dicho, ¿no? exacto, se habla mucho de la salud mental en un mundo de fantasía, pero luego leí que la autora pasó como una etapa así un poco regulera y pues experiencias personales como que las ha dejado plasmadas en este libro. Me costó mucho engancharme y hasta que no llegué a la mitad no empecé a disfrutarlo porque yo quería otra protagonista, quería la protagonista de los 4 libros anteriores. Y además en este libro hay como muchas más escenas de sexo que no son las que más me entretienen precisamente en un mundo así tan fantástico. Así que de la saga diría que es el que menos me ha gustado. Y el último que leí en abril, así rapidito, es El gato que venía del cielo, de Takashi Iriade. Es una historia pausada, como os podéis imaginar, japonesa, contemplativa de la vida, y es como, bueno, pues
este libro emociona desde la sencillez y tiene como un regusto muy melancólico, lo que viene a ser la literatura japonesa para mí. Me ha gustado mucho, pero bueno, para pasar un rato, no es como otros libros japoneses que sí que te marcan, sino este simplemente es para hacer un paréntesis como de una lectura más lenta. Está muy bien apuntado lo que es la literatura japonesa para mí. Algún día tendremos que hacer un vídeo de literatura japonesa porque no puede ser que todo sea lo calmado, lo pausado. Yo creo que esa es como la imagen que Por- tenemos del Japón milenario. Pero pero Japón es verdad, también es uno de los más avanzados y seguro que tiene libros que son sí, bueno, media ritmo. tú te leíste de hecho el del Express de Tokio, El Expreso de es Tokio, que al final ese era un thriller. sí. Pero es verdad que Y el y el lo que del yo lagarto negro que me pareció malísimo. claro, y por ejemplo yo he leído bastante a Murakami, Murakami también tiene thrillers que tú Ujú. dices que tienen más vidilla, pero es verdad que llevo una racha que lo que yo busco en la literatura japonesa, pues son eso, historias pausadas, tranquilas, calmadas, y si tienen gatos mejor. Y yo creo que ellos en su Pero esto en general es la vida, ¿no? Todo lo que sea, si tiene gato, mejor, ¿no? pero yo creo que ellos sí que tienen como una rama de la literatura, igual que nosotros tenemos, no sé, a ver, que voy a decir una tontería a lo mejor, pero nosotros tenemos, no pues la romántica, el thriller, la ciencia ficción, el no sé qué. Yo estoy segura de que ellos tienen una literatura con gatos, porque es que no paro de ver libros recomendados japoneses en los que incluyen al gato como un protagonista más del libro. Y todos los que he leído en ese sentido, pues sí que coincide que son más tranquilos. Vale, y ahora vamos al merme, a la cuestión. Libros que mezclan sangre y humor, Vale. básicamente. A raíz de la lectura principal que ha hecho Lucía, que ahora nos comentará, pues vamos a añadir dos y un cuarto, me refiero, recomendaciones. Dos y un cuarto, digo porque El asesino hipocondríaco de Juan Jacinto Muñoz Rengel, mi profe de escritura, que por cierto acaba de publicar el libro nuevo que estoy leyendo ahora. Esto es más o menos lo que venimos a decir, ¿no? Aquí quizás no hay tanta sangre, pero sí que hay muchísimo humor, ¿vale? Es literalmente el protagonista un asesino hipocondríaco, entonces os podéis poner en la tesitura. Lo que pasa es que este libro sí que hemos hablado de él en alguna que otra vez en el canal, al igual que por ejemplo Costa de Shema Daquino, también son sus novelas, a mí me hacen mucha gracia. Y me acabo de acordar también sobre la marcha del libro que también hemos hablado de él más de una vez, Sweeney Todd, de James Malcolm Rimmer, en colaboración con Thomas Becket Press, porque no se sabe bien quién lo ha escribido los dos, posiblemente los dos o más gente, de Biblioteca de Carfax. Esto es un libro de terror que a mí me hizo muchísima gracia también, ¿vale? Yo me reí muchísimo con este libro. Quizá, claro, aquí entre el humor de cada uno y los problemas y las taras que tengamos cada uno, pero a mí es un libro que me hizo... me resulta muy cómico. Bueno, es un poco rocambolesco y absurdo en algunas cosas y el personaje a mí me hace gracia, el asesino, vaya. Y esto queda como menciones y vamos a explicar algunos más y voy con el primero. Mi hermana asesina en serie, que ya el título te evoca a literalmente lo que venimos a explicar, ¿no? Humor y sangre. De Oyinkan Braithwaite, una novelista nigeriana Oh, qué guay, qué interesante. que escribe, nigeriana pero con formación Braithwaite de apellido, tiene formación Vale, en Inglaterra, se fue a vale, Gran Bretaña y ha estudiado en Kingston y universidades vale. inglesas, ¿vale? Pero es nacida en Lagos, si no recuerdo mal, porque lo he estado revisando antes y tal, yo creo que en Lagos, la ciudad de Lagos, en Nigeria seguro. Vale, pues ¿de qué va la novela? La novela tiene como protagonista a Korede, que es una enfermera eficiente, ordenada y muy leal, tan leal sobre todo a su hermana, que cada vez que su hermana pequeña, Ayola o Ayula, no sé cómo se dirá, Ayula diría, accidentalmente mata a uno de sus novios. Pues Korede es tan leal que ahí está ella para ayudarla a limpiar alfombra llena de sangre, cuchillos en el lavadero o cuerpos en el maletero, lo que haga Madre falta. mía. La historia arranca cuando Ayula, esta hermana pequeña, que pues es la típica femme fatal, súper bella, súper carismática, mata a su tercer novio en defensa propia. Valgan las comillas otra vez, El ¿vale? tercero. El tercero, por lo que sea. Y Korede empieza a preguntarse si de verdad se trata de mala suerte o lo O su mismo, hermana tiene un mi problemita. hermanita pequeña lo mismo no es tan santa como uno tiene en la Ok. cabeza.
Entonces el conflicto se complica cuando Ayula pone el ojo en el médico del hospital donde trabaja Corede, que es el hombre del que está enamorado Corede. Vale, o sea, triángulo amoroso. Liada parda. Triángulo amoroso con asesina en serie. Dentro del triángulo, que siempre es un elemento que le da juego al asunto. Entonces, pues está narrado en un estilo bastante directo y afilado. Pues novela con mucho ritmo, ¿vale? Y tiene un humor, pues, muy negro, como podéis imaginar. Todo está contado desde una voz narrativa seca, irónica, que equilibra el absurdo con una crítica social muy aguda sobre la familia, el machismo, la belleza y los privilegios. Lo más interesante es que la autora consigue que la violencia, y en ese saco metemos asesinatos, mentiras, encubrimientos y demás, conviva con una especie de comedia desesperada. Entonces, ese es el punto interesante de las recomendaciones que veníamos a hacer, ¿vale? No hay chistes fáciles, digamos, no es tan absurdo quizás, que a veces también, pero lo que da risa es la frialdad de las decisiones, la lógica retorcida de Corede por la situación que está viviendo con su hermana, y ese contraste entre lo grotesco y lo cotidiano. Un thriller que se lee como si fuera una especie de confesión a media voz de me está pasando esto y hay que tengo que soltarlo por algún lado porque es muy fuerte, rápido, retorcido y con un final que deja buen sabor, podría decirse, o por lo menos una mueca incómoda en la cara. Muy bien. Muy interesante, me la voy a leer, me la voy a apuntar. Hala, Buena recomendación. pues te toca. Vale, pues la lectura que más me ha gustado del mes de abril con 5 estrellas y que más sonrisa me ha sacado es Cómo matar a tu familia, de Bella Mackie. Hay 2 editoriales que lo han publicado en España, que es Destino y Anagrama. Son editoriales diferentes. Sí. Vale. Me sorprende porque es un libro, creo que es de 2021, si lo puedes comprobar, porfa, que siendo como tan reciente lo hayan publicado ya 2 editoriales diferentes, pues según su edición. Yo he leído la edición que tiene como la portada rosa. Entonces, Cómo matar a tu familia es una sátira negra escrita con bisturí, y es que su premisa ya es bastante divertida, una declaración de intenciones. Grace es una joven fría, inteligente y con mucho cinismo, y que nos confiesa en la primera página que ha asesinado o planea asesinar a varios miembros de su familia. Pero no se trata de una historia como escabrosa, con asesinatos, escenas muy violentas, sino que es un monólogo brillante, muy ácido y una crítica feroz a la clase alta británica. Y bueno, lo que más destaca de este libro es la voz narrativa de Grace. Grace es un personaje que moralmente es muy cuestionable, pero yo creo que lo que hace bien esta autora es que no la intenta justificar, sino que tiene un humor muy seco, muy británico, y que convierte los momentos más turbios en oportunidades como para poner la puntilla y que tú te rías. Y bueno, al final, como te va contando su historia, tú vas empatizando con la protagonista, pero no porque ella esté justificando sus hechos. Es más, yo diría que a ella lo que ha hecho se la pela muchísimo. Y bueno, la autora se basa muchísimo tanto en la ironía como en la hipérbole, que creo que podemos decir que son rasgos del humor británico. Y bueno, al final los trata como si fueran actos de justicia poética, porque están matando a una familia súper millonaria de Londres con un imperio en tiendas de ropa, que bueno, pues sí, ella está haciendo su asesinato, pero es que los otros, que tendrían como todas las facilidades del mundo para hacer de esta sociedad una sociedad mejor, eso diría que en sus listas de prioridades no es la última cosa que les preocupe, es que ni siquiera entraría en sus prioridades. Entonces, bueno, pues el tono, yo he leído en internet que a mucha gente le recuerda a series como Killing Eve o Fleabag, y porque al final es una protagonista femenina, deslenguada, sarcástica y muy fascinante a su manera, porque para matar a tanta gente tiene que ser como muy metódica. Está narrado en forma de confesión carcelaria porque Grace empieza el diario en la cárcel, pero no está en la cárcel por ninguno de los asesinatos que ha cometido, sino que está en la cárcel por un asesinato que le han encasquetado de la manera más aleatoria y en el que ella no ha tenido nada que ver, que también es un poco lo irónico de su situación.
Entonces, bueno, las muertes son creativas, casi teatrales y están descritas de una manera que te sientes cómplice de ellas. También me hizo mucha gracia, y esto ya es como en lo personal, porque las 2 primeras muertes pasan en Puerto Banús, que eso está al lado de la línea, y la gente de la línea pues es una zona que conocemos mucho. Entonces, bueno, su familia, como tiene tanto dinero y son británicos, pues veranean en Marbella. Esto tiene todo el sentido. Y entonces los paisajes que empezó a describir, a mí pues los conocía y me resultaban bastante familiares. Es una estructura muy ligera, muy adictiva, y al final el último capítulo sí que tiene un giro de guión que yo no me esperaba, pero me resultó satisfactorio. Creo que es una manera bastante buena de concluir la historia, y sobre todo como al karma de darle un tercer giro, porque ya Grace le ha dado demasiados giros al karma durante toda la novela. La recomiendo muchísimo, o sea, creo que vais a pasar un buen rato seguro. Me corrijo, la editorial que lo tiene publicado en español es la editorial Suma, que es la de la portada rosa que yo he leído. Solo hay una. Sí, solo está publicado. El libro es de 2023, pertenece a Suma y se ha acabado. Creo que como mucho lo tiene, por lo que he visto en Amazon, en Kindle. no, bueno, en Kindle, pero por Suma, pero de bolsillo. Vale. Pero sigue siendo la editorial Suma. Suma, 2023. Y tras este pequeño lapsus, vamos a... Lapsus, ¿no? Es con P, ¿no? Lo he dicho con X. Lapsus. Vamos a acabar con una última recomendación de sangre y humor, que aquí no hay quizás sangre o tanta, pero sí que es bastante grotesco. Humor sí que hay bastante, porque es bastante absurdo lo que ocurre. Y me refiero a la recomendación del libro Asfixia, esta sí es con X, de Chuck Palahniuk, un autor bastante llamativo, cuanto menos de Estados Unidos, el autor del Club de la Lucha, pues que tiene historias por ahí que, la verdad, a los que os gustan las cosas que se salen de lo normal, este autor os interesa. ¿Y de qué va la novela Asfixia? Pues Víctor Mancini, el autor, el protagonista, es un estafador, pero un estafador que, en fin, la estafa que empieza a hacer es la siguiente. Finge atragantarse en restaurantes mientras va comiendo, para que las personas que lo salven, sobre todo intenta que sean restaurantes ricos, para que vaya un rico a salvarle, se sienta como responsable de él, porque hay que ver que lo ha salvado, tal, y sienta, pues tenga ese feeling, vínculo paternal y tal, y él, por dándole pena, con una cosa con otra, tal, no sé cuánto, al final consigue de que le vayan dando dinero. Y el tío se dedica a atragantarse en restaurantes para que la gente lo salve y luego lo mantenga. Y vaya sacando beneficios de ellos, ¿vale? Coincide que este estafador también es adicto al sexo, por si le faltaba cosa. Entonces, trabaja en un parque temático colonial de dudoso rigor histórico, como la mitad de los parques temáticos históricos que hay en el mundo, o más de la mitad, y cuida más o menos de su madre, que sufre demencia, y tiene un secreto chungo tal sobre su origen, la madre, ¿vale? Y parte del dinero, o así se intenta autoconvencer el protagonista, también lo quiere como para ayudar a su madre a cuidarla y tal, ¿no? Pero en fin, al final un estafador. Así arranca la novela, mezcla, pues como decimos, humor negro, muy cómodo, con una visión muy crítica de la sociedad, el trauma y la obsesión con el sexo como forma de evasión. Vale. Ahí queda la cosa. El protagonista pues narra todo con una mezcla de apatía, cinismo, lucidez incómoda y pues tiene muchos aspectos y muchos momentos de la novela que convierte, que esto a mí, tú sabes que sí me llama mucho la atención, y puede ser que Sweeney Todd esté ahí en ese punto de, hay momentos en los que no sabes si reírte o no tienes que reírte. En plan, como me ocurre a mí, me hace gracia, pero sé que voy al infierno por reírme de esto. Es como los chistes de humor negro. Exacto. Que se pasan de rosca, es como... Exacto, justo, ¿vale? Pues por ahí va el tema. Entonces funciona la novela porque combina lo escatológico con lo emocional, lo repugnante con lo humano, y pues como digo, aquí no hay tanto sangre, pero sí que hay otros fluidos, pero pues que salpican, nunca mejor dicho también, todo este humor y todo este bagaje tétrico y grotesco de desesperación, ¿vale? Detrás de cada broma.
o intento de broma. Es una novela donde el humor y el dolor se entremezclan muy bien y pues como digo, ahí es donde está ese juego en los que tú no sabes si, bueno, que te provoca pues esas carcajadas incómodas, que no sabes muy bien ¿Dónde está cómo la tener línea de que... lo moralmente Exacto, aceptable? correcto, En una cosa que sabes que es ficción. exacto. Eso es muy de Shug Palahniuk. Nunca lo he leído al autor, Pues pero con la otra recomendación sí me has convencido. Con esta creo que no es para mí. ya, Demasiado escatológica, ¿no? Y sí, claro, demasiado humor negro. claro, Shug Palahniuk. La otra sí tiene unos tintes más de Humor. comedia Al uso. negra. Sí, Comedia exacto. negra. Como el que yo he leído. El último punto que tengo y es la gran clave, una de las claves de este autor y de las cosas que a mí me suelen llamar la atención y por eso cuando me pongo a investigar y a escribir sobre true horror y tal, va mucho en ese sentido, que a la gente les da como esa sensación de, hostia, este tío, ¿qué tiene, qué le pasa a este tío en la cabeza, ¿no? Y es que generas o escribes sobre preguntas que nadie quiere hacerse en voz alta. Vale. ¿Vale? Es esto típico de... quizás esta sí se ha repetido muchas más, pero a partir de esta hay muchas que la gente no se repite, que es la de en un accidente, en una catástrofe tal, lo del típico de lo de la sociedad de la nieve. Te paso a ti, tú te comerías a tu compañero, me comerías a mí. Uy, es que no es lo mismo a ti que al compañero. Bueno, o sea, ya, imagínate que el compañero hombre, tú querrías fuese que yo. yo viviese, ¿no? Ya, claro. Y tú ya estás muerto. Exacto. Vale, pues esa es una lógica Pero normal, pero otra cosa es que luego puedas llegar a hacerlo. Exacto. Pues esas son, pues, Claro, es que pues este tipo de preguntas, o la que no hace mucho también estuve yo investigando y escribiendo sobre ella, de si te hubiese a ti tocado ser el nazi que le daba a las cámaras de gas para matar a los judíos, aquí obviamente entran muchísimos factores en juego de supervivencia y tal, pero bueno, pues este tipo de preguntas que la gente no suele hacer en voz alta, ni directamente pues intentamos correr un tupido ya, velo. porque al final... Y hay que sobrevivir y tirar para adelante y no te puedes obsesionar con estas cosas. Bueno, pues Shug Palahniuk y yo nos obsesionamos. ¡Hala! Y hasta aquí las recomendaciones, ¿no? Muy bien. Espero que os hayan gustado. Si, como siempre, recomendadnos si habéis leído algo que tenga sangre y humor. Decidnos si os ha apetecido alguna de las que os hemos dicho. Y como siempre, si habéis leído algo de lo que nosotros aquí hemos recomendado, venid a contarnos qué os ha parecido, ¿vale? A ver si coincidimos, si no coincidimos y tal. Y quedamos atentos a vuestros comentarios. Nos vemos la semana que viene. Un saludito. Adiós. Adiós.